¿Cómo estamos, iglesia? Good morning, buena mañana. Estamos tan gozosos de que ustedes están con nosotros aquí en la iglesia bautista Sweetwater. Y vamos a comenzar esta mañana celebrando a nuestro Dios, el Dios de amor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con nuestra alabanza. Qué privilegio nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad? Poder acercarnos a la presencia del Santísimo. Vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Amén.
Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Padre, por tu Hijo, por el Cordero inmolado en esa cruz. Gracias por ese regalo, la gracia que tú nos diste y nos mostraste ahí. Gracias, Señor, por nuestro aliento. Es un privilegio tan grande poder acercarnos hoy aquí en tu santuario, Padre, y levantar cánticos de alabanza, Señor, y de loor a ti, porque tú lo mereces todo. Sino que cada uno de nosotros aquí podemos apreciar ese regalo que tú nos diste esta mañana, de levantarnos y estar presentes aquí juntos con nuestros hermanos en la fe. Te pedimos por cualquiera que esté de camino, que tú lo traigas bien, Señor. Cualquiera que no esté aquí presente, Señor, que tú lo motives para que regrese, Señor. Y por esta comunidad donde nos encontramos, Señor, este país, ¿verdad? Señor, que nosotros podamos salir de estas cuatro paredes, ¿verdad? De estas puertas y poder gritar a lo más alto, ¿verdad? Que Cristo vive y que Él nos salvó a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y decimos amén. Se pueden sentar. Un gusto, ¿verdad?, estar aquí en la casa del Señor. Y quisiéramos nosotros, como hacemos siempre, reconocer si hay alguna persona, alguna visita que está aquí por primera, segunda o tercera vez. Si pudieran levantar, aquí tenemos un hermano, ¿su nombre? Dairon, una señora, ¿es aquí su nombre? ¿Sí? Ana, disculpa. Argentina. Oh, Argentina y Messi. No, oye, Messi está aquí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra persona? Oh, Messi, disculpa, perdón. Aquí, la hermana, ¿su nombre? Ofelia. Ofelia, un gusto. No sé si se me quedó alguna otra persona. Bueno, tenemos aquí Dairón, Ofelia, Mercy, Argentina. De verdad que aquí nosotros estamos más que bendecidos por tenerlas aquí. Ustedes son una persona bien especial aquí. Muchas gracias. Vamos a saludarlos. Y claro, como siempre, también quisiéramos darle las gracias a los niños. Se pueden retirar a su segundo tiempo. Los niños pueden ir con Leti. Ahí está Leti, la esposa del pastor. Cualquier muchachito pueden ir a su segundo tiempo. Y vamos a cantar ahora un himno que todos conocemos. Este himno que todos conocemos, que dice: Gloria cantemos al Salvador, al Redentor, que por nosotros quiso morir o vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar en Jesucristo, el Rey de Paz. Tempestad, a Dios nos
vamos a permanecer de pie. Le voy a pedir a mi hermano Jorge que nos va a dirigir en la lectura devocional de esta mañana. De aquí, Jorge. La lectura de esta mañana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7. Solamente son 2 versículos, 28 y 29. Y dice, leamos juntos, dice la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este privilegio de estar reunidos para adorarte, alabarte, exaltar tu santo nombre. Pero también te damos gracias, Señor, por esta bendita y santa palabra que ha sido leída, que ésta produzca fruto en nuestros corazones y que tú uses a tu siervo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que ministre la palabra, Señor, y sea interiorizada en nuestros corazones. Que aquellos que no se encuentran entre nosotros, pero que están viendo este servicio a través de las redes sociales, Señor, también en ellos produzca fruto. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. El que quisiera traer un diezmo o ofrenda, aquí están los platos, aquí adelante, son más que bienvenidos a hacerlo durante esta canción. Dame tus ojos, quiero ver.
Todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
sé que tú sigues siendo bueno. Por eso yo levanto mis manos y testifico, porque cualquiera que testificare delante de los hombres, yo testificaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo te voy a invitar, si tú quieres testificar y decir, mis hermanos, yo quiero pasar adelante y testificar que Dios conmigo ha sido bueno, que Él ha hecho muchas cosas por mí hoy. Yo te invito en este momento, cuando cantamos esta segunda parte, que tú vengas adelante y digas al Señor, Señor, aquí delante de mis hermanos, yo quiero reconocer qué tan bueno tú has sido conmigo, qué tanto tú me das, aún sin merecerlo. Y gracias porque moriste por mí en la cruz. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que tú vengas adelante. Mientras cantamos, mis manos alzaré al Señor. Dile, mis manos alzaré. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es y no me cansaré. En mi vida. Yo le voy a pedir a mi hermano Coco que nos guíe en un momento de oración en este momento. Lo bueno que ha sido Dios por nosotros. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias porque tus promesas se cumplen en nosotros, en tus hijos, en tu pueblo. Gracias porque día a día sentimos tu presencia a nuestro lado. En medio de este mundo, Señor, que se desborona en maldad, en medio de las pruebas, en medio de las diferentes situaciones que atravesamos, sentimos, Señor, que estás a nuestro lado. Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres amor, Señor amado. Gracias, tu pueblo te alaba, te adoramos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, mi Dios. Báñanos con tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor amado. Que podamos salir llenos de este lugar, Padre Celestial. Danos tu palabra, danos tu mensaje, lo que quieres poner en nuestras mentes, en nuestros corazones en esta mañana, Señor, para habilitarnos, Padre Celestial, para continuar el camino en esta semana que comienza. Gracias, Señor, por tu bondad nuevamente. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios, ¿verdad? Especialmente aquellos que nos están visitando por primera ocasión, pues siéntanse
muy pero que muy bienvenido. Y hoy, aunque tenemos casa llena, ¿verdad? Pero le echamos de menos a muchísimas familias. Yo creo que se pusieron de acuerdo. No se preocupe, no es que el Señor vino y usted se quedó, ¿verdad? No. Pero le echamos de menos, ¿verdad? A muchas familias que, yo digo que casi que parece que se pusieron de acuerdo y salieron de vacaciones este fin de semana. Pero no nos ponemos bravos por eso. Esto es lo que pasa siempre en el verano. Y es bueno cuando también podemos pasar tiempo en familia, ¿verdad? Cuando sabemos que la familia está junta y está pasando unos días. Se trabaja muy duro en este país. Así que qué bueno que podemos también vacacionar algunos días. Quiero rápidamente pues dar los anuncios a la iglesia para lo que será esta semana. Así que tendremos una semana regular. Eso significa que el martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos a las 7 de la noche. El miércoles continuamos acá con nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Éxodo, estudio bíblico y oración el miércoles, ¿verdad? Este jueves le corresponde también el tiempo de las mujeres, así que mi esposa me lo encargó muchísimo que le diera el anuncio, ¿verdad? Porque ella no está aquí. Tiempo de mujeres, 7:30 este día jueves. Y el viernes pues estamos en Los Robles a las 4 de la tarde y luego acá con los jóvenes a las 7:30 de la noche. Por supuesto, el domingo nuestros dos servicios de adoración, servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, servicio de adoración en inglés a las 11:45 de la mañana. Y entre otras cosas, pues también queremos, ¿verdad?, pues anunciar a la iglesia la partida de nuestra hermana Nilda Silva, esposo de nuestro hermano José Silva. Y estamos hablando, ¿verdad?, de hermanos que decimos siempre son de esa vieja guardia de nuestra iglesia. Hermanos que por muchos años, cuando quizás la mayoría de todos ustedes no estaba por acá, pues ellos eran parte de esta iglesia, ¿verdad? Y trabajaban y ministraban acá. Nilda es la abuela de nuestro hermano Beto y también la abuela de nuestro hermano Jonathan, ¿verdad? Y ella pasó con el Señor el día jueves en la tarde. Y queremos poner, ¿verdad?, los arreglos para el servicio fúnebre que va a ser mañana en la casa Bernardo García a las 7. El servicio va a ser a las 7 de la noche y ella va a estar desde las 5 hasta las 11, ¿verdad? Y luego, pues, el día martes en la mañana a las 10:30 tendremos el sepelio. Así que la familia de fe también, ¿verdad?, se reúne para apoyar. La Biblia dice que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Así que quería dar el anuncio. De todas formas, todo esto también va a estar en todas nuestras plataformas, ¿verdad? Si usted necesita la dirección, los horarios, usted lo puede ver en cualquiera de las plataformas de nuestra iglesia. Y quería también tomarme un minutito. ¿Dónde está Nícer y Carlos, verdad? Que ellos querían compartirnos un breve testimonio en esta mañana. Voy a darte este mismo micrófono que está por acá. Suban para acá. Ok, perfecto. Buenos días, iglesia. Venimos ante ustedes para testificar lo bueno que es Dios en realidad. Amén. Llevamos un año y algo pasando una situación muy difícil. Sufrimos una pérdida en la familia. Falleció mi sobrino y dejó un niño sin mamá y sin papá. Desde el momento en que mi sobrino fallece, mi primera intención y la de toda mi familia era la preocupación por el niño. Llamé a mi esposo, yo estaba en Dominicana, donde vivía mi sobrino, y le dije, necesito sacar al niño de aquí, necesitamos adoptarlo. Y mi esposo, como siempre, me dijo, mi amor, lo que tú necesites, aquí estoy para ti. Empezamos el proceso, vine para Miami, en marzo regresé a la República Dominicana, y lo que parecía imposible pasó en una semana. Dios me ayudó y yo logré salir de la República Dominicana en una semana con un niño que no tenía un padre, ni una madre, ni un representante legal, no tenía un pasaporte, y yo logré salir de la República Dominicana con mi sobrino de mi brazo. Y llegamos a Miami y empezamos el proceso de la adopción. Y otra cosa que parecía imposible, un proceso que podía demorarse años, nos demoró 1 año y 6 meses. Porque esa es la fuerza de Dios, y ahí se manifiesta Dios en nuestras vidas. El día 26 de la semana pasada, Dios nos concedió ser los padres de Joshua Yexei Leibaba.
Han sido días difíciles, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Cuando nos desmoronábamos, Dios nos levantaba del suelo y esta iglesia ha estado con nosotros en todo momento. Gracias por sus oraciones, gracias por las palabras de aliento, gracias por el besito que me mandabas de una fila a la otra, gracias por los abrazos de todas las hermanas y sobre todo la gracia y la honra a Dios que siempre Amén. es bueno y siempre se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, iglesia. Gracias, Lisa, por compartirlo. Dios es bueno, ¿verdad? Dios abre y cierra puertas. La puerta que Dios abre no la cierra nadie. La que Él cierra tampoco nadie la puede abrir. Pero damos verdaderamente gloria al Señor porque habíamos orado con carga por este proceso de adopción de Yahshua y Dios verdaderamente se glorificó. No sin percances, no sin pasar, ¿verdad?, por diferentes situaciones, pero al final nadie puede contra la voluntad del Señor. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar nuestra serie, Un problema llamado Jesús. Vamos al tercer sermón, ¿verdad? Así que les invito allí a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos 28 y 29, donde tuvimos nuestra lectura devocional en esta mañana. Y digo, vamos a continuar porque ya en nuestros dos anteriores sermones hemos estado hablando de cómo Jesús se convirtió en un problema para los líderes religiosos de su época, ¿verdad? Y estuvimos hablando de momentos donde Jesús hizo algo que molestó a los líderes religiosos de su época. Pero hoy quiero concentrar mi sermón no en tanto en lo que Jesús hizo, sino también en lo que Jesús enseñaba y cómo las enseñanzas de Jesús también se convirtieron en un problema para los religiosos de su época. Y vamos a estar hablando de una de las enseñanzas más famosas de Jesús, ¿verdad? El famoso Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que nos lo cuenta Mateo en su Evangelio, ¿verdad? Allí comienza en el capítulo número 5 de Mateo y termina en el capítulo número 7 en el versículo 29, ¿verdad? Y allí fue donde tuvimos nuestra lectura devocional. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué pasaba? Se admiraban de su doctrina, y dice en el verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Así que hay una notable diferencia entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los escribas o los religiosos de su época, ¿verdad? Y entendamos una cosa, no era extraño que un maestro, que un rabí enseñara y tuviera discípulos. Muchos maestros y muchos rabí había en Israel. En el judaísmo siempre han existido, ¿verdad? E incluso muchos han alcanzado una gran notoriedad dentro del judaísmo. Nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de un famoso maestro rabínico en Israel que se llamaba ¿cómo? Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel. Y Gamaliel era un discípulo de otro que no lo leemos en la Biblia, pero que en el judaísmo está reconocido también como uno de los grandes, ¿verdad?, maestros del judaísmo, llamado Hillel. Y en la época de Hillel, y hasta el día de hoy se sigue estudiando, ¿verdad?, en el judaísmo a Hillel, había una competencia entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que era otro judío también famoso, otro rabí famoso. Y así a través de los siglos han existido, hasta el día de hoy hay muchos que son famosos. Sin embargo, aunque las enseñanzas de todas estas personas son muy conocidas y son seguidas por muchísimos a través de los años, nadie, absolutamente nadie, conectó más con la gente que como lo hizo Jesús en su tiempo. Nadie conectó más que Él. Nadie logró en tan poco tiempo tener tantos seguidores como tuvo Jesús en su ministerio público. Y miren que Jesús no tenía ni redes sociales, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada para publicar sus enseñanzas. Solo se sentaba y enseñaba, ¿verdad? Pero nadie conectó mejor con la gente que Él. Ni nadie en tan poco tiempo logró tantos seguidores
como lo hizo Jesús. Y Mateo recoge en su evangelio un momento en el que Jesús incluso acusa de hipocresía a los escribas y fariseos y le echa en cara cuán difícil le era a ellos hacer seguidores. Y una vez que lo conseguía, dice que lo esclavizaban bajo la ley. Vamos a leer allí en Mateo capítulo 23 y versículo 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y miren lo que dice Jesús, porque recorréis mar y tierra para hacer ¿un qué? Un prosélito, un seguidor. Tenían que andar mar y tierra para conseguir que alguien lo siguiera, ¿verdad? Y una vez hecho, o sea, al final cuando lograban por fin conseguir a alguien, dice, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros, porque los sometían a un gran yugo con la ley. Así que entendamos que los escribas y los fariseos y los religiosos de la época de Jesús le costaba conseguir seguidores. No por gusto, incluso cuando Jesús entró en Jerusalén, en el comentario de ellos dijeron, mirad, el mundo se va tras él, ¿verdad? Porque grandes multitudes, claro, aquellos que gritaban, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el caso de Jesús es bien diferente. En el capítulo 4 de Mateo, justo antes del Sermón del Monte, el último versículo termina diciéndonos que Jesús le seguía mucha gente apenas desde el comienzo de su ministerio. Miren lo que dice allí el versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente de Galilea. Galilea estamos hablando de lo que es la región norte, ¿verdad? De lo que es Israel hoy en día. Y allí había muchas ciudades y muchas aldeas, que ustedes la conocen porque las leen en los evangelios, ¿verdad? Desde Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, todo eso, ¿verdad? Magdala, todo eso estaba en esa región de Galilea. Ahora, después habla de Decápolis. Y Decápolis es un término para nombrar 10 importantes ciudades al oriente del río Jordán. Esa era la Decápolis. 10 ciudades bien significativas, ¿verdad? De Jerusalén, dice Mateo. Y Jerusalén, si bien es una sola ciudad, es la ciudad más importante porque en Jerusalén, ¿qué es lo que está? Pues está el templo, ¿verdad? Y es, vamos a decir, la cuna del judaísmo. Sin embargo, de Jerusalén la gente seguían también ¿a quién? A Jesús. De Judea se refiere a todo lo que es hoy el sur de Israel, ¿verdad? Y parte de los territorios que hasta hoy ocupa lo que se llama la autoridad palestina. Y también Mateo menciona, ¿verdad?, del otro lado del Jordán. O sea, ciudades y aldeas que no pertenecían a la Decápolis, que estaba del otro lado del Jordán. Así que al final, la idea de Mateo es que sepamos que Jesús está trayendo gente de todas partes, ¿verdad? Y no es poca la gente. Y esto no es nada insignificante si usted tiene en cuenta la época, el momento y el contexto. Le voy a hacer una pregunta. Y quiero que sea muy, pero que muy honesto conmigo en esta mañana. ¿Cuánto está dispuesto usted a viajar para escuchar la palabra de Dios? Piénselo por un segundo. A ver. ¿Cuánto usted está dispuesto a viajar para escuchar la palabra de Dios? A ver, alguien que me diga algo. ¿Cuánto usted está dispuesto a viajar? ¿Qué tal si usted vive a 20 millas del templo donde usted se congrega? ¿Lo haría todos los domingos? ¿Sí? Y si vivimos a 30 millas y a 50 millas, ajá. Bueno, sí, qué bien, ¿verdad? Pero está de visita Byron aquí hoy. A ver si llega el domingo que viene de Fort Myers otra vez acá. Te vamos a ver si llega. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a viajar? Porque estamos hablando, que si estamos a 50 millas, uno diría, bueno, 50 millas con tráfico y todo es 1 hora. Sí, pero usted está hablando porque usted tiene carro.
Y usted se moviliza en auto. Pero piense en la época de Jesús. Ninguna de estas personas tenía en qué movilizarse. El burrito era algunos. La inmensa mayoría se movilizaba en el transporte de San Fernando. Un ratico a pie y otro caminando, ¿verdad? Y otro caminando. ¿Saben? No pienses que es poca la distancia. No era poca la distancia que a veces algunas personas recorrían para escuchar a Jesús. Y eso realmente me impresiona. Me impresiona. La gente estaba dispuesta. A veces nosotros tenemos el auto, la iglesia 10, 15 minutos y nos cuesta levantarnos. Es más, cae una gotita de agua y ya es como que es la justificación perfecta para no ir hoy al servicio, ¿verdad? Pero la gente viajaba millas para escuchar a este maestro que está dando una palabra diferente a los demás. Tal era así que Mateo comienza esta sección de su relato ahí en Mateo capítulo 5 diciéndonos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y comenzó a enseñarles, viendo la multitud. No sabemos cuántos eran, pero eran muchas personas. Si nosotros leemos en los evangelios, una vez que Jesús multiplicó panes y peces, ¿y cuánta gente comieron? 5,000 personas. Así que no estamos hablando de un puñadito de personas. Ahora, Mateo recoge un conjunto de enseñanzas en este sermón del monte, que yo no pretendo, ¿verdad?, tocar en detalles ahora cada punto del sermón del monte, porque no es el objetivo de mi sermón en esta mañana. Pero yo sí quiero que notemos algunas cosas importantes de la manera en que enseñaba Jesús, porque es lo que marca una diferencia con los maestros religiosos de su época. Miren allí en Mateo capítulo 5 y versículo 17. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y Jesús está hablando directamente de la ley, de los libros o los escritos de los profetas, ¿verdad? Y él dice, yo no he venido a quitar esto, yo no he venido a abolir. Yo he venido, ¿para qué? Para cumplir. Porque Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley, a diferencia del resto de los maestros religiosos de su época, que enseñaban la ley, pero no podían cumplir la ley. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Y si usted sigue leyendo en ese texto y llegamos al versículo 20, Jesús deja claro que nadie se puede salvar por el cumplimiento de la ley, porque nadie la pudiera cumplir a cabalidad. Solo Él pudo, y en su futura muerte redentora es que Él nos ofrece un medio, una justicia mayor, ¿verdad?, que la que puede ofrecer los escribas y los fariseos por medio de la ley. Es fallido para el hombre tratar de salvarse cumpliendo la ley. Solo la justicia mayor, que es en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, permitirá la entrada en el reino de los cielos. Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, que era únicamente por medio de ¿qué? De la ley, una ley que no podían cumplir. Si tu justicia no es mayor que esa, no podrás entrar en el reino de los cielos. Ya se lo dijo a otro maestro, ¿verdad?, que se llamaba Nicodemo. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y miren que Nicodemo sabía bien toda la ley, ¿verdad?, porque era uno de los principales allí. Así que entendamos lo que Jesús está diciendo. Pero yo quiero también que nosotros notemos algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que sonaban todas estas enseñanzas a los oídos de los religiosos de la época de Jesús? De todos aquellos maestros, de todos aquellos escribas, fariseos, ¿verdad?, intérpretes de la ley.
¿Cómo sonaban todas estas enseñanzas? Pues ellos pensaban, ¿verdad? La enseñanza de este rabí está minando nuestra imagen y nuestra autoridad delante del pueblo. La gran realidad es que en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Todos los maestros y todos los estudiosos de la ley ya la habían dividido en 613 mandamientos. Y a esto le habían agregado, ¿verdad? Lo habían complicado, le habían puesto tradiciones de hombre, mandamientos de hombre. Y llega Jesús y dice 613, ¿verdad? Vamos a ponerlo más fácil, vamos a ponerlo solo en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, y esto resume toda la ley y todos los profetas. Entiendan, en la época de Jesús, la ley había sido oscurecida. Querían, y eso es hasta el día de hoy, créanme. Las escuelas rabínicas hoy en día dentro del judaísmo, y sobre todo el judaísmo ortodoxo, ¿verdad? O ultra ortodoxo, lo que hacen es de alguna manera oscurecer el consejo de Dios. Porque siguen estudiando y estudiando y dividiendo y subdividiendo y cuando vienen a ver la gente ya no saben ni qué creer, y esta escuela rabínica dice una cosa y esta dice otra, ¿verdad? Y la verdad de Dios está ahí, pero se está oscureciendo entre tantas divisiones, entre tantos incluso mandamientos de hombres, cosas que Dios no ha dicho. Y yo quiero que notemos el lenguaje en las enseñanzas de Jesús. Versículos 21 y 22. Y esto usted lo va a ver mucho en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Oísteis que fue dicho. Y no voy a entrar en el tema, ¿verdad? No matarás, sino que quiero lo que dice el verso 22. Oíste, el 22. 22. Pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y les digo, no voy a entrar en lo que Jesús está mencionando en los textos. Solo quiero que vean la manera en que Jesús hablaba a la gente. Oíste que fue dicho, es una referencia a la enseñanza tradicional, a esa enseñanza que ha sido oscurecida. Es el consejo de Dios, pero de alguna manera adulterado, de alguna manera, ¿verdad? Inflado, de alguna manera, yo diría, trastornado. Jesús dice, esto es lo que le han dicho, pero yo les digo, ¿verdad? Está allí en el verso 21 y 22, pero miren en el 27 y el 28, el mismo lenguaje. Oíste que fue dicho. Y el tema es el adulterio, ¿verdad? No cometerás adulterio. Pero en el 28 Jesús dice, pero yo os digo, y da, ¿verdad?, una enseñanza sobre el adulterio. Mateo 5, 31 y 32, mismo lenguaje, también fue dicho. Y en el 32 dice, pero yo os digo. ¿Están viendo la comparación? Versos 33 y 34, y digo para que vean qué consistente es en el Sermón del Monte este tipo de enseñanza. 33 y 34. ¿Perdón? ¿No te lo puse? Ok, exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero yo os digo, ¿verdad? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. 38 y 39, ¿sí te lo di? Ahí está, ¿verdad? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero en el 39 dice, pero yo os digo. O sea, ¿qué está haciendo Jesús? Pues Jesús está de alguna manera reinterpretando la ley a los ojos del pueblo, a los ojos de las personas. Sí, le han enseñado a ustedes la ley. Sí, se la han enseñado, pero se la han enseñado de manera equivocada, de manera errónea. Incluso les exigen por la ley. Oíste que fue dicho, pero yo estoy diciendo. Ahora, eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Absolutamente todos nosotros hemos tenido algunas cosas que hemos aprendido.
Y las hemos aprendido porque nos las han dicho. ¿Quién me la dijo? Mi pastor, mi maestro de escuela dominical, no sé, mi familia. Desde que nací estoy oyendo que esto es así. Pero hermano, cuando verdaderamente tropezamos con la palabra de Dios y con la verdad de la palabra de Dios, esta enseñanza de Jesús cobra vida para nosotros. Porque todos nosotros de alguna manera, alguna vez hemos oído decir, pero Jesús nos dice. Jesús nos dice en su palabra. A ver, ¿no ha oído usted decir por ahí que el Viernes Santo no se come carne? Que ni tan siquiera está en la Biblia, ¿verdad? Porque eso no lo dice la palabra de Dios por ningún lugar. Y si usted lee en la Biblia, Jesús hubiera podido decirle a usted, oyeron que les han dicho esto, pero yo les estoy diciendo esto. Y eso está fuera de la Biblia. Pero incluso usted puede haber escuchado una enseñanza distorsionada de la Biblia, porque es una enseñanza que ha sido aprendida, una enseñanza que se ha vuelto incluso tradicional. Pero cuando lees la palabra de Dios y eres impactado por la verdad, esto cobra vida. Jesús te dice, pero yo les estoy diciendo. ¿Saben? El famoso movimiento de la Reforma fue algo parecido, solo que en otro momento de la historia y en otro contexto. Las personas tenían hambre de la buena palabra de Dios. ¿Pero qué había pasado? La Iglesia Católica en aquel tiempo había restringido la divulgación de la palabra de Dios al vulgo, o sea, a la gente común. La Iglesia había restringido la palabra al vulgo, se reservaba todo el derecho de la interpretación de la Biblia y la enseñanza era dogmática. La Iglesia decía, esto es así, y aquel que dijera que no era así, iba derecho a la hoguera, ¿verdad? Era acusado de hereje y pagaba el precio por aquello. Incluso la misa era en latín, que mucha gente ni la entendía. Hasta que llegó un monje que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero, ¿verdad?, comenzó a enseñar la misma palabra, pero en otro direccionamiento, ¿verdad? Comenzó a hacerlo. Lutero comenzó a quitar toda la oscuridad que por siglos había impuesto sobre el Evangelio. Y no por gusto, la historia recoge aquella época como la época de la Edad Oscura, ¿verdad? Había oscuridad. Mucha creencia popular, mucho ocultismo, mucha superstición, muchas reliquias, ¿verdad? Muchas cosas como para protegerse. Y Lutero dice, no, la gente solo necesita conocer a quién, a Cristo, ¿verdad? Así que Lutero no estaba enseñando otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Y aquí vale esto, ¿verdad? A ustedes les han dicho, pero yo les estoy diciendo la palabra de Jesús. La palabra de Jesús. Y eso causó que Lutero fuera proscrito, ¿verdad? Condenado a muerte por los religiosos de su época. Porque esa fue la condena que pesaba sobre la vida de Lutero. Y Lutero en su momento se convirtió también en un problema, como fue Jesús en su época también para los religiosos. Créanme que cualquiera que quiera seguir verdaderamente la palabra de Dios, que quiera seguir las enseñanzas de Jesús, se va a convertir en un problema. No importa la época, no importa el contexto, se va a convertir en un problema para aquellos en los cuales no hay cabida para la palabra de Dios, en aquellos que insisten en tener una vida que es más una religión que una verdadera relación con Dios. Hermanos, las enseñanzas de Jesús ponían al descubierto a los religiosos. Ellos tenían una vida de apariencia. ¿Y cómo cree usted que sonaban estas palabras en los oídos de aquellos maestros de la ley que eran contemporáneos con Jesús? Si usted sigue leyendo allí en el Sermón del Monte, miren, Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Miren las palabras de Jesús.
guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. ¿Quiénes eran los que hacían eso? No necesitaba ni mencionarlo, pero los está poniendo en evidencia. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién era el que decía, cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas que aman orar en las plazas y hacen largas oraciones y usan vana palabrería para ser vistos por los hombres? ¿Quiénes eran esos? Eran los religiosos de su época. Y Jesús los está exponiendo. No, tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ahí en lo secreto ora a tu Padre y Él te recompensará en público, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. No necesito decir quién, pero Jesús los está exponiendo en esta enseñanza. Como hacen los hipócritas, ¿dónde? ¿Y quiénes eran esos? Los religiosos de su época, ¿verdad? Y en las calles, para ser, ¿qué cosa? Alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo usted cree que recibía un religioso de la época una enseñanza como esta? Este tipo me está señalando a mí. No dijo mi nombre, pero más claro, ni el agua, ¿verdad? Ni el agua. Miren allí en el versículo 5 del capítulo 6. Y cuando ores, ya lo mencionamos, ¿verdad? No seas como los hipócritas que aman orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si vamos al verso 16, cuando ayunéis, lo mismo, ¿verdad? No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan el rostro, ¿verdad? Para mostrar a los hombres que ayunaban. Ay, mijo, ¿y tú? ¿Y esas ojeras? No, yo estoy en ayuno, ¿verdad? No he tomado nada hoy por la mañana. O llevo tantos días en ayuno, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Ya tienen su recompensa. Hermanos, cada una de estas enseñanzas de Jesús exponían a estos maestros, a estos religiosos, ¿verdad? Pero Jesús no solo los está exponiendo, porque estamos viendo esto como si fuera un desafío. No, la gran realidad es que Jesús está llamando a sus seguidores a que no sean como ellos. Jesús está llamándonos a que nosotros verdaderamente tengamos una relación con Dios. No tanto diciendo, estoy exponiendo a esta gente, como diciéndonos, no hagan lo que ellos hacen. No piensen que esto que ellos hacen es verdaderamente tener una relación con el Padre. Esto es pura religión, esto es puro montaje, ¿verdad? Esto es completamente falso, esto es aborrecible, esto es detestable a los ojos del Padre. Vivir de apariencia. Por eso Jesús les decía constantemente hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y lo más interesante, porque aquí en este Sermón del Monte hay muchísimas enseñanzas. Jesús está desafiando a sus seguidores a una vida práctica, pero una vida práctica que tiene que tener frutos, porque el fruto es la evidencia tangible de que yo ando con Dios. Se los voy a decir de una manera más fácil. Es literalmente imposible andar con Dios y que no haya frutos en mi vida. Ahora, hay frutos que yo digo que son como las bolas del arbolito de Navidad, que son falsos. No es un fruto que ha brotado natural, es algo que está puesto de adorno, ¿verdad? Pero todo buen árbol, dijo el Señor en esta enseñanza, todo buen árbol da buen fruto. El árbol bueno da buen fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto, da
frutos malos. Y hace una advertencia a sus discípulos, y es aprender a guardarse o protegerse de los falsos profetas que vienen, dice, a ellos vestidos como ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, dijo el Señor. Y saben, nosotros leemos falsos profetas, y alguna persona puede pensar literalmente, bueno, un falso profeta es alguien que dijo algo y no se cumplió. Porque esa es la manera en que está traducido. Para nosotros aquí son dos palabras en español, falso profeta, pero en el griego original es una sola palabra. Es una sola palabra que es pseudoprofetes en griego. ¿Y saben lo que significa esa palabra? Impostor religioso. Eso es lo que significa. Así que lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos es: guárdate de los impostores y de los religiosos. Guárdense de esta gente, porque vienen a ustedes con apariencias de ¿qué? De ovejas. Pero en realidad son lobos rapaces. Lobos rapaces. Y entonces Jesús da una de las enseñanzas más simples que todo el mundo conoce, pero una de las enseñanzas más importantes. A veces las cosas más simples son las más difíciles de aprender. Pero en este pasaje es cuando Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, esto es un principio importantísimo. Porque en ese mismo pasaje Jesús nos ha dicho que todo buen árbol da buen fruto y que el árbol malo da fruto malo. Y no podemos cambiar eso. Jesús dice: no se recogen higos de los espinos. Una mata de mango no da calabaza. Ni una mata de frutabomba puede dar piña. Por sus frutos los conoceréis. El fruto identifica. El fruto identifica. Pero ¿quiénes son los que dan verdaderamente frutos? Pues Jesús también lo enseñó. Cuando habló de la parábola, ¿verdad? Del buen sembrador. Lea esa parábola cuando tenga un tiempo, revísela. Y usted va a ver que habla de 4 diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Los que caen en el camino, los que caen entre espinos, entre piedras, y la buena tierra. Todos tienen en común una cosa: todos han escuchado la palabra de Dios. El que fue sembrado del camino, las aves de los cielos se la llevaron. El que cayó entre piedras, poca raíz, corta duración, y cuando salió el sol, se quemó. La de espinos, la palabra se hace infructuosa. Quiere decir que no da frutos, porque los espinos la ahogaron. Y hay una sola, en esa parábola, hay un solo caso que tiene fruto. La tierra fértil. Pero la evidencia de que la palabra verdaderamente ha llegado es porque hay frutos. No importa cuántos, porque en la misma parábola Jesús nos enseña que hay unos que dan a 30, a otros a 40, a otros y a otros a 100 por uno, ¿verdad? Unos tendrán más frutos que otros. Bien, pero hay frutos. El problema es cuando no hay ningún fruto o el fruto es malo. Y Jesús nos está enseñando: por sus frutos los conoceréis. Solo que a algunos de nosotros nos encantan los frutos artificiales. Sí, es verdad. Esas cosas que tanta gente ponen para adornar sus vidas, para adornar su religión, para adornar esa falsa relación con Dios. El verdadero cristiano da fruto. Y Jesús lo enseña también, ¿verdad? En esto es, ¿verdad?, glorificado mi Padre, en que llevéis frutos. Así que un cristiano sin fruto, todo pámpano que no tiene fruto será cortado, ¿verdad? Y el que lleva fruto será podado para que lleve aún mucho
más fruto. Así que nada como el fruto para identificar el árbol, ¿verdad? La realidad es que las enseñanzas de Jesús están ahí. Las enseñanzas de Jesús son claras, son sencillas y rompen todos los esquemas de religión. Todos la escuchamos. La diferencia será en si hacemos o no hacemos la palabra de Jesús. Quiero ver allí en Mateo cómo es que termina este sermón del monte. Allí el versículo 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Y ustedes han leído este pasaje muchísimas veces. Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, esta enseñanza, y las hace, porque no debemos ser solamente, ¿qué cosa? Oidores, sino hacedores de la palabra. Cualquiera que oye la palabra y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Dice el verso 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una buena fundación, ¿verdad? Una buena relación con Dios siempre nos sostendrá, aún en los momentos difíciles. Pero por el contrario, en el verso 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y entonces en el 27 dice, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿verdad? Mateo nos deja saber que el que escucha a Jesús y hace su palabra tiene una fundación firme, fuerte, ¿verdad? Y dice en el versículo 28 y 29, que fueron nuestra lectura devocional, que todos los que oyeron las enseñanzas de Jesús quedaron admirados ¿de qué? De su doctrina. Y esto es importantísimo. Esta palabra no está ahí por gusto. Doctrina es un punto importante a la hora de escuchar una enseñanza. Y el Nuevo Testamento está repleto, ¿verdad?, de pasajes que nos enseñan qué importante es gustar de la buena doctrina. Gustar de la buena palabra de Dios. No del predicador. Pobre del que esté sentado aquí escuchándome porque ay, me gusta cómo predica el pastor Félix. Pobre de usted, se lo digo. Pobre del que venga detrás de un hombre. Los hombres somos solamente vehículos, instrumentos que Dios da. Ay, pero a mí me gusta fulanito. Yo he hablado muchas veces de esto con ustedes, ¿verdad? Me encanta fulanito. Él habla tan lindo. Bueno. Aquí hay gente que se han hecho, que tienen una maestría en endulzarle el oído a la gente. En decir exactamente lo que usted quiere escuchar. Y si usted está bien con eso, bien. Pero qué bueno es cerciorarse de que estamos oyendo buena doctrina. La gente se admiraban de la doctrina de Jesús. Y Jesús ponía la palabra de Dios en manera sencilla delante de ellos. Se admiraban de la palabra, ¿verdad? Y de su buena doctrina. Y dice también en el versículo 29, porque les enseñaba como el que tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Como el que tiene autoridad. Claro, Jesús es el Hijo de Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Pero la autoridad, no para Jesús, sino, por ejemplo, para una persona como yo, que predico la palabra de Dios, mi autoridad está solamente en la Escritura, en la palabra de Dios. No es la autoridad del hombre, es la autoridad de la palabra de Dios. Y eso se puede siempre diferenciar. No es el predicador, es la palabra. Es la palabra la que marca la diferencia. Les enseñaba con autoridad, no como los escribas.
Y aquí notaban la gente la diferencia. Este hombre enseña diferente a los demás. Este hombre nos habla de una manera sencilla, pero además de eso era un hombre que se relacionaba con la gente. Porque la enseñanza de Jesús no es solo teoría, es práctica. Porque Jesús iba donde estaba el pobre, el necesitado, comía con la prostituta, con el publicano. Algo que los maestros religiosos de su época no estaban dispuestos a hacer. ¿Cuántas veces fue criticado Jesús por entrar en casa de alguien que ellos no consideraban digno? Un hombre como Zaqueo, publicano. Pero que Jesús tuvo que decir, este también es hijo de Abraham. Y hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ese es el Cristo, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Esa es la verdadera palabra de Dios. Y Jesús marcaba esa diferencia. Multitudes se movilizaban para escuchar a este maestro, ¿verdad? Un maestro que estaba exponiendo los falsos maestros, pero que enseñaba verdaderamente a seguir a Dios. Y miren, Jesús ganó muchos seguidores, pero créanme que también comenzó a ganar enemigos y detractores por llevar la palabra de Dios. Y eso sucede hasta el día de hoy. Cualquiera que verdaderamente quiera llevar la palabra de Dios va a ganar muchos detractores. Muchos detractores. Porque hasta el día de hoy, hermanos, las enseñanzas de Jesús siguen exponiendo a aquellos que pretenden vivir una religión. Aquellos que no están viviendo verdaderamente una relación con Dios. No hay que ser un fariseo o un escriba de la época de Jesús, ¿verdad? Aún hoy en día en nuestros templos, en nuestras congregaciones, tenemos personas con ese espíritu. Un espíritu de religión. Pero Cristo nos llama con sus enseñanzas a una relación, a una dinámica con Dios, a una vida que no solo escucha la palabra, sino que vive la palabra, a una vida que es transformada por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad. Nadie la dio mejor que Él, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino a este mundo. Pero hasta el día de hoy, esta palabra sigue teniendo autoridad. Y se predica en muchos púlpitos. Hay muchos buenos púlpitos hoy llevando buena palabra. Tristemente tengo que decir que también hay lugares donde no se está dando la palabra de Dios. Y la palabra no tiene cabida en los religiosos, pero llega al corazón de aquellos que verdaderamente buscan al Señor. Y hay hambre de la palabra. Y eso es lo que queremos nosotros ser siempre como iglesia. Una iglesia que puede llevar verdaderamente la palabra y la enseñanza de Jesús. No solo desde este púlpito, sino también en la vida práctica, en lo que nosotros somos y vivimos como iglesia. Así que al final, mis hermanos, quiero dejarles esta exhortación, ¿verdad? Gustemos de la buena doctrina y vivamos la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu enseñanza, porque tu enseñanza es clara, porque tú viniste, Señor, y enseñaste con verdadera doctrina y autoridad, no como los maestros de tu época. Y tu palabra y tu enseñanza trasciende en el tiempo, aún hasta nuestros siglos, Señor, y será, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra no pasará, Señor. Líbranos de quitar una tilde o añadir algo a tu palabra. Queremos verdaderamente ser vehículos como iglesia que llevemos una sana enseñanza, una sana doctrina. Y sabemos, Señor, que como sucedió contigo, como sucedió con Lutero, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Todo el que quiera llevar una buena enseñanza ganará enemigos. Pero no importa, Señor.
Tú nos asistes, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges y tu palabra siempre prevalecerá, Señor. Que podamos, como iglesia, ser un faro de luz, Señor, para llevar un evangelio correcto a todas las personas. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, como tú los enseñaste. Porque no nos salvamos por medio de una religión, nos salvamos por tener una relación con el Dios eterno a través de su Hijo Cristo Jesús, que vino a este mundo, que murió en una cruz, que pagó el precio de nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ha triunfado sobre la muerte y que un día volverá por todos aquellos que aman su palabra, que le han creído a Él. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos ser de esos que han levantado su casa sobre la roca porque hemos escuchado tu palabra y la hemos obedecido. Bendícenos como iglesia y bendice siempre nuestra gran familia de fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Recuerden que podemos pasar ahora a compartir, ¿verdad? Un cafecito, un pan con mantequilla.